continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Indudablemente tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la paz de Colombia, que no es solamente de este momento, de este proceso, sino que viene acompañando un esfuerzo porque en Colombia no nos matemos desde hace décadas. Le decía al presidente Biden, ahora que estuve en Washington, que si ha habido un acto de injusticia, es el que propuso un presidente de Colombia, un gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo, pero que fue interrumpido por ese mismo gobernante. Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la puñalada por la espalda, porque a ustedes se les pidió de parte de un gobierno de Colombia abrir esos espacios y después por hacerlo terminaron en una de esas abyectas decisiones de bloqueos, de profundización de diferencias, condenando incluso a los pueblos al hambre, a vulnerar su existencia simplemente por hacerlo. Así que el presidente de Colombia, desde aquí incluso le dice al presidente Biden y a ustedes que ese fue un acto de injusticia que debe ser enmendado, que la paz al final se construye por enmendaciones de caminos equivocados y por construcciones de caminos nuevos, porque no hay nada más revolucionario en el sentido de la innovación permanente, de la generación de lo nuevo, que la paz. Y por eso tendría que recordar aquí, en mi propia existencia humana, a quien le entendí ese concepto. Comandante se llamaba Jaime Bateman Cayón. Bateman le conocemos quienes hemos nacido en el Caribe, que allá en el año 82, y siempre habría fechas para colocar en la historia de Colombia como la primera vez que se pensó en una paz, quizás el encuentro de Bolívar y Murillo, donde se abrió esa opción en la fundación de nuestras repúblicas, pero Bateman fue el que en la historia contemporánea propuso en Colombia la paz. Era un comandante guerrillero, insurgente, fabuloso, amigo de Gabriel García Márquez, junto con sus aires del Caribe, rompían los esquemas de quienes pensaban en hacer una revolución y rompían los esquemas de la misma sociedad, de los mismos rivales políticos y sociales que enfrentaba. Y a partir de su tesis de un diálogo nacional, de cesar el uso de los fusiles y abrir los senderos de la democracia en Colombia, pues cambió la historia, que es el papel que cualquier revolucionario o revolucionaria debe tener, cambiar la historia. Le escuché como integrante de ese movimiento su propuesta, luché por ella, caí luego preso, no se trata de hablar de mi vida, sino que eso dejó unas consecuencias en la historia de Colombia que hay que recoger. Dejó la Constitución de Colombia, la actual, después de un siglo de una retrógrada que existía, hoy una de las constituciones democráticas más avanzadas del mundo. El esfuerzo de otro de los comandantes de aquella época, Carlos Pizarro León Gómez, aquí está su hija presente, senadora de la República hoy, asesinado en este mismo esfuerzo, logró esa constitución. Yo soy un presidente hoy
gracias a esa Constitución y a esa lucha, también integrante del M-19, prácticamente hemos generado una fase de la historia con otras muchas gentes diversas que alrededor de la paz ha terminado con que uno de sus integrantes sea el jefe del Estado. Digamos, no se puede soslayar la importancia histórica de ese hecho. Y aquí entonces venimos a entregarle a Colombia, y es por eso por lo que fuimos elegidos. ¿Qué más sentido tiene estas posibilidades de paz que hay aquí, que se construyen aquí? La paz como una esperanza que cada vez se liga más, así ha sido, de ahí su esencia revolucionaria al cambio. Hoy otras generaciones seguramente tendrán en su corazón esas dos palabras, esperanza y cambio, como una bandera. Todos los dialécticos aquí presentes y fuera de este recinto sabemos que todo cambia, que todo fluye como el agua, que los regímenes, las formas de la política, el pensamiento humano fluye, que hoy la humanidad está en unas circunstancias que gritan cambio desde lo más profundo de la sobrevivencia de la especie. Siempre he hablado de la crisis climática, pero es que nos ha puesto al borde de lo que podríamos llamar una crisis civilizatoria. Los más poderosos reunidos en Davos, donde me invitaron, pueblo frío, helado, lo decían. La policrisis le llamaron. Hoy más que nunca, fíjense, casi que tenemos que cambiar las formas de producir, de consumir, de existir. Otra vez, el tema de que cómo nos relacionamos entre los seres humanos para producir está en cuestión. Si seguimos por donde vamos, perecemos. Si cambiamos esas relaciones y esas formas, ¿cómo se leía eso en mis tiempos de juventud? Podemos vivir vida. Por tanto, nosotros estamos al lado de la vida. Y ustedes, los comandantes, las comandantes del ELN, al firmar estos acuerdos progresivos, se están colocando en unas circunstancias muy diferentes a cuando se firmaron los acuerdos del 84 o del 89 con otras formaciones insurgentes. Allá moría un mundo en esa época, la Guerra Fría, las construcciones que se hicieron en aquel entonces. Aquí nace un nuevo mundo. Ustedes entran a ese proceso. De alguna manera, Miguel y Bruno, y eso hay que entenderlo también en su dimensión histórica, en el fluir dialéctico, en cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa, porque la América Latina se transforma de otra manera, junto con la humanidad. Claro, no podemos tener ya esquemas en la cabeza, nostalgias que nos pueden amarrar quizás hacia nuevas esclavitudes. Hay que dejar fluir el cerebro y el corazón. No para dejarnos cooptar de lo que sabemos es lo injusto y representa la muerte, sino para fluir en el nuevo cambio que la humanidad necesita para poder vivir en el planeta. En ese mundo es que estamos hoy. Interesante, será intenso indudablemente porque la historia es así,
llena de luchas, pero nos estamos inscribiendo en la vanguardia de los mismos cambios que necesita la humanidad. Esperanza y cambio van de la mano. Ustedes proponen un acuerdo nacional. Bateman en el 82 propuso un diálogo nacional. No se puede hacer acuerdo sin dialogar. Son dos conceptos que van de la mano. El primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Parcial, obviamente. Incompleta porque siguió con una oleada que no digamos nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia, la del genocidio, del cual hoy las generaciones actuales se dan cuenta a través de la confesión de Salvatore Mancuso, que se vuelve realidad plena. Secciones del Estado y el poder político asesinando a su propio pueblo en masa. Nuestra embajadora de Alemania criticaba un poco el que yo usara la palabra nazi. Pero todos sabemos que aquí en Colombia hubo partidos nazis y que los discursos de Hitler se reproducían en la prensa conservadora de aquel entonces y que nunca hubo un mea culpa como si lo hubo en el pueblo alemán y que esas formaciones se fueron trasladando hacia la guerra en Colombia, tratando de influenciar pensamientos políticos y acciones, y que nos fueron destruyendo, y que uno de sus hijos, Salvatore Mancuso, lo pone en la confesión judicial de frente. Sí, quienes escuchaban himnos nazis alemanes en sus haciendas, al lado de altos dirigentes políticos que gobernaron este país, usaron sus procedimientos en Colombia. Ese mundo cesa, debe cesar. El mundo de las armas y de matarnos entre todos, desde hace décadas, la guerra perpetua, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar. La violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte, pero que hemos intentado superar, nos dice que no nos hemos podido construir como una nación, que una nación es el pacto entre sus integrantes en la sociedad, el acuerdo. Nación no se puede hacer sin un pacto. Rousseau hablaba del contrato social. Es un contrato por el cual no nos matamos. Ese contrato tiene una base mínima: la justicia. La paz necesita de la justicia. Hemos hecho intentos, indudablemente la lucha por la paz ha traído lo mejor a la historia de Colombia, e igualmente la lucha contra la paz ha traído lo peor de la historia de Colombia en estos años: el genocidio y la muerte. La paz ha traído la vida, el cambio de instituciones, la innovación de la sociedad colombiana, y ese camino tiene que seguir. Ustedes proponen un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo. Pero entonces la sociedad colombiana tiene hoy que debatirlo y participar. No quiero usarlo en torno a las políticas públicas que el mismo gobierno está hoy defendiendo, pero tiene que ver con una mayor estabilidad laboral. Tiene que ver con que la señora de los tintos pueda tener dignidad en su existencia. Tiene que ver con que la tierra pueda ser asequible al campesinado de Colombia, el gran almendrón de la violencia en los campos. Tiene que ver con que los derechos de la sociedad puedan ser garantizados. Tiene que ver con que un joven, cuando salga a protestar, con razón o sin razón, no le disparen a los ojos, no lo encarcelen. Y tiene que ver con que ese joven aprenda a respetar también la existencia del otro joven uniformado. Tiene que ver con que ese acuerdo nacional nos permita
que no seamos más la sociedad puramente y casi que en la cúspide de la humanidad, más desigual socialmente del planeta. ¿Qué medalla esa la que llevamos en el pecho, construida en estas décadas? ¡Qué ignominia! Claro que podemos tener empresas más grandes, privadas, muchas más ganancias a partir de la productividad, mucha más riqueza, si permitimos que toda la sociedad se enriquezca, si permitimos que todos sus integrantes puedan tener dignidad. Le agradezco, Monseñor, su presencia, la Iglesia Católica. En estos instantes yo siempre pienso en Jesús. No lo digo, no me gusta usar la religión en la política. Creo que eso no es bueno, pero se lo confieso. Me gusta pensar en Jesús. Una vez al lado de Carlos Pizarro lo hice, en una quebrada, allá arriba en una montaña, cerca, arriba de Natagaima, Vereda La María, en la escuela, una quebrada hermosísima. Nosotros de verde oliva y el gobierno que llegaba. Y allí pensé en Jesús. En sí, mi participación podía ayudar de joven, porque era un jovencito en la paz de Colombia. Y sí, y aquí he pensado en Jesús, en Camilo Torres Restrepo, en su reivindicación histórica, en el papel que la paz debe tener en nuestros corazones. Le dije a los jóvenes oficiales que salen hoy en una generación nueva al mando en el ejército de Colombia, les dije: hay que proteger el corazón. El comandante Antonio ha repetido la palabra de La vorágine, que conmemora un siglo de existencia. Una novela que leía de joven. Y entonces el resultado de esa frase de José Eustacio, que ha sido como el síndrome de la historia de Colombia: nos ganó la violencia el corazón antes de conocer mujer alguna. Pues hay que conocer mujer alguna, hay que amar. Y por ello hay que proteger el corazón. Le decía a esos oficiales, hombres y mujeres: protejan su corazón, guiarán el ejército de la Constitución en unos años. Si protegen su corazón, y ahora se lo digo a todas y todos ustedes, integrantes del Ejército de Liberación Nacional, protejan el corazón, porque al proteger el corazón no nos lo ganará la violencia, sino el amor profundo y apasionado, como decía Franio Parra, el que nos hace saltar con audacia en el abismo como el jaguar americano, y que en ese salto solo la atracción apasionada nos salvará la vida y la existencia. Y esa atracción apasionada no es más sino poder construir una nación democrática, justa, poder llevar esperanza, que cuánto sentimiento en el corazón de los jóvenes muchachos y muchachas de Colombia de hoy, poder transformar como parte de la humanidad lo que hoy es absolutamente esencial si queremos que la vida siga en el planeta Tierra. Así que hay que proteger el corazón, que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa: el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón para hacerlo posible, no por ustedes simplemente, ya todos lo sabemos, no es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo, que pueda expresarse en toda su libertad y en todas sus diversidades, que el pueblo vuelto poderoso pueda ayudarnos a construir esa nación que queremos.
que no es más que el contrario de la última frase de 100 años de soledad. Tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Se le planteaba a los aurelianos. Aquí hay varios aurelianos. Yo fui aureliano. Y aquí hay otro aureliano. Y hay muchos aurelianos que pensaron que no había una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra y que era una estirpe condenada. Pues nosotros aquí estamos demostrando, el pueblo de Colombia lo hace, que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Gracias a todas y todos por este acto. Muy amables. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.